Buenas tardes, chicas. Vamos a empezar con la asesoría del día de hoy. Voy a tratar de que sea breve para que puedan ir a almorzar a tiempo. Entonces vamos a empezar con la sesión 2 de nefrología correspondiente al tema de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Ya en esta sesión vamos a salir sabiendo las diferencias entre ambos síndromes, ¿no? Tanto las manifestaciones clínicas, también como el laboratorio que se va a presentar en cada una, cómo reconocerlas. En cuanto al el síndrome nefrótico, ¿a qué corresponde? Es una manifestación clínica de ciertas alteraciones bioquímicas que se producen cuando hay un aumento en la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. ¿Ok? Va a haber un aumento en esta permeabilidad. ¿A qué me va a conllevar esto? A una proteinuria. No cualquier proteinuria va a ser masiva, va a estar en el rango nefrótico, ¿no? Va a ser mayor a 3,5 gramos al día. ¿Qué más va a presentar? Hipoalbuminemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta proteinuria pues también yo voy a estar perdiendo, bueno, obviamente albúmina, que es la principal proteína de la sangre, ¿verdad? Entonces voy a presentar hipoalbuminemia. ¿Eso a qué me va a conllevar? A que a que mi albúmina disminuye y por ende también disminuye ¿qué cosa? Mi presión oncótica. Entonces, como tengo mi presión oncótica disminuida, la presión oncótica, si recuerdan, es la presión que jala, ¿verdad? Entonces, si tengo mi presión oncótica disminuida, no voy a estar jalando bien pues el agua que está circulando en mi sangre, entonces va a extravasar. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intersticial, ¿no? ¿Y qué me va a conllevar esto? A un edema. Ahora, ¿qué más? Em, Como hay una pérdida de proteínas, el hígado va a tratar de compensar esta pérdida de uno u otro modo. Entonces esto me va a conllevar también a qué? A dislipidemia, ya a hiperlipidemias. El hígado va a empezar a producir más lípidos, más colesterol, más triglicéridos en un intento por suplir pues la pérdida de proteínas. Y estas cuatro características de aquí, las que estamos mencionando, van a ser las que van a estar caracterizando el síndrome nefrótico, ¿ok? Tienen que estar presentes sí o sí estas cuatro manifestaciones para que yo pueda estar hablando de un síndrome nefrótico. Entonces, si tengo proteinuria y tengo edema, pero no tengo hipoalbuminemia, o, o en todo caso tengo estas tres, pero no tengo la hiperlipidemia, entonces podríamos estar hablando en ese caso de un síndrome nefrótico incompleto, ¿sí? Tienen que estar las cuatro presentes para poder estar hablando de un síndrome nefrótico franco. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología o los mecanismos involucrados en esta alteración? Vamos a tener, como ya hemos mencionado, ¿no? Hay una alteración en la barrera de la filtración glomerular. Em, a ver, esperen, disculpen, no me acuerdo si es que puse grabar. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya, disculpen, me había olvidado. Seguimos. Entonces, ya. En cuanto a los mecanismos que van a estar involucrados, ¿cuáles son? Nosotros vamos a recordar que en esta membrana, esta barrera de filtración glomerular, va a estar cargado de una carga negativa, ¿no? Suena redundante, va a tener una carga negativa. Como las proteínas también tienen carga negativa, se van a repeler, ¿no? Las proteínas no van a poder pasar esta barrera de filtración glomerular. Entonces, una de los aspectos que va a estar alterado en ese síndrome nefrótico, pues va a ser justamente eso, va a haber una disminución de estas cargas negativas, es decir, se va a volver un poquito más positivo y por ende ya no se va a estar repeliendo bien las proteínas, ¿no? Van a poder pasar ahora sí. ¿Qué más? Va a haber un aumento del tamaño de los poros de la membrana basal glomerular. Entonces, los poritos que encontrábamos aquí, que deben ser muy pequeños para que no se filtren ciertas moléculas grandes como lo son las proteínas, en este caso esos poritos van a estar aumentados. Entonces, las proteínas van a lograr pasar por esos poritos. ¿Qué más? Va a haber un aumento en la presión capilar glomerular. Como aumenta la presión, esto va a facilitar ¿qué cosa? La filtración de las proteínas, ¿verdad?
Y también vamos a tener cuál es la causa principal pues, de todo esto. Una injuria, una lesión en los podocitos, ¿ok? La lesión en los podocitos va a ser la principal causa. Ahora, el estado, vamos a tener en cuanto a este síndrome nefrótico otras alteraciones relacionadas, como cuál, el estado de hipercoagulabilidad, también va a haber un mayor susceptibilidad a infecciones y una dislipidemia, ¿no? Como la que habíamos mencionado, un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? em, se, se lleva a cabo, se crea un desequilibrio entre factores procoagulantes, ¿no? Como los factores de coagulación, el fibrinógeno y anticoagulantes, como que factores. Los factores procoagulantes van a estar como aumentados, como más hiperreactivos, mientras que los anticoagulantes, por otro lado, van a estar más disminuidos, ¿no? Anticoagulantes como qué, como la proteína S, la proteína C, que justamente también se están perdiendo, pues, ¿no? En la orina, porque son proteínas, entonces se están eliminando por ahí, van a estar disminuidas. ¿Qué más vamos a tener? Un aumento del fibrinógeno. Recordemos que del fibrinógeno es donde nosotros vamos a obtener la fibrina, y es la que está involucrada pues en la formación del tapón plaquetario, ¿no? Y justamente acá también que tenemos aumento de la agregación plaquetaria. Entonces, todo eso está aquí favoreciendo un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Em, Va a estar favoreciendo la formación de coágulos. ¿Qué más? Susceptibilidad a infecciones. ¿Por qué? Porque habíamos perdido, todo está relacionado, pues, ¿no? Con la pérdida de las proteínas en la orina. Dentro de esta proteína, ¿qué estamos perdiendo? Aparte de albúmina, también vamos a estar perdiendo las proteínas del complemento y también las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, todo esto va a ser más susceptible al paciente a que sufra de ciertas infecciones, ¿no? Sus inmunoglobulinas, su sistema del complemento, ambos van a estar disminuidos. Y por último, las dislipidemias. ¿Qué vamos a tener? Como se están perdiendo otra vez proteínas, vamos a tener que una depuración de lipoproteínas de alta densidad, vamos a estar perdiendo lo que es el HDL y también que vamos a tener una disminución de la lecitin colesterol acetil transferasa, ya del LCAT. Entonces, tanto el LCAT como el HDL van a estar disminuidos. ¿Qué más vamos a tener? Ahora, importante también esto de acá. La hipoalbuminemia, ¿qué va a ser? Vamos a tener dos mecanismos, ¿ya? Em, la hipoalbuminemia va a estar favoreciendo la síntesis del colesterol de baja densidad, ¿no? Del LDL. Está favoreciendo la síntesis del LDL. Está aumentando la actividad de esta enzima, la HMG-CoA reductasa, y esta enzima lo que hace a su vez es incrementar los niveles de colesterol. Entonces, la hipoalbuminemia, ¿a mí a qué me va a conllevar? A la activación de esta enzima, ya la activación que se active esta enzima y que por ende aumenten los niveles de colesterol. ¿Qué más sí vamos a tener? Que va a haber una disminución de la lipoproteína lipasa. A ver, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la disminución de la lipoproteína lipasa, vamos a tener que más bien va a haber una disminución en la degradación de los kilomicrones y del colesterol VLDL. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aumentar los triglicéridos, ¿ok? Entonces, aquí sí, antes del examen, es importante que vayan tratando de tal vez entender bien cómo se producen las dislipidemias, porque también ha sido pregunta de examen, ¿ok? Entonces entiendan bien la fisiopatología, por cual está ocurriendo la hipercoagulabilidad, la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Porque se pierden las proteínas del complemento, las inmunoglobulinas. En cuanto a la dislipidemia, acuérdense, ¿no? Va a estar disminuida, ¿qué cosa? El HDL, el LCAT también disminuidos, ambos, el LCAT y el HDL disminuidos. La hipoalbuminemia que me va a estar produciendo, la hipoalbuminemia me va a causar un aumento de esta enzima, ya acuérdense bien, un aumento de esta enzima, la HMG-CoA,
reductasa y a su vez que me genera aumento del colesterol, ¿ok? Entonces la hipoalbuminemia que me está generando un aumento de colesterol, mientras que la disminución de la lipoproteína lipasa me va a generar un aumento en los triglicéridos, ¿ya? Si mi LPL, mi lipoproteína lipasa disminuye, ¿a qué me va a conllevar esto? A que aumenten mis triglicéridos. Y si tengo una disminución de mi albúmina, ¿a qué me va a conllevar esto? Un aumento de mi colesterol. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan porque es pregunta de examen. Ok, ahora, a ver, seguimos con el síndrome nefrótico. ¿Con qué cuadro va a estar cursando usualmente mi paciente? Con lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Va a tener hiperlipidemia, acuérdense, los cuatro tienen que estar completos, si no estaríamos hablando de un síndrome nefrótico incompleto. Entonces hablamos de hiperlipidemia, del edema, proteinuria en rango nefrótico y la hipoalbuminemia. Ahora, ojo acá, o lo subrayan acá o lo subrayan en la anterior diapositiva, pero apréndanse muy bien la unidad. Fíjense también en el examen en qué unidad está escrito, ¿no? Ojo que acá dice, uy, ojo que acá dice 3.5 gramos de proteína en 24 horas. O sea, tengan mucho cuidado si es que en el examen les viene mayor o igual a 3.5, hay veces que dice miligramos, ¿ok? Entonces fíjense muy bien en las unidades porque por ahí pueden caer. O sea, sí saben muy bien cómo se presenta el síndrome nefrótico, pero por ahí no leyeron bien la unidad y se confunden. Eso para la proteinuria y también si es que le viene, por ejemplo, la albúmina, fíjense también bien en las unidades y en el valor, ¿no? Si es que de verdad está con hipoalbuminemia o si es que su albúmina está en niveles correctos. Entonces seguimos. El diagnóstico de qué nos apoyamos, pues nuestro cuadro clínico. Vamos también a pedir ciertos exámenes de laboratorio, como el ANCA, el anti-ADN, el ANA, ¿no? Para ver, descartar ciertas causas secundarias, como el lupus o como la vasculitis. También se le puede pedir biopsia renal. Más adelante vamos a ver cuáles van a ser las indicaciones para pedir una biopsia renal. También anticuerpos antifosfolipasa A2 receptor, que va a estar presente ¿en qué? En la nefropatía membranosa. Vamos a pedir el complemento, que cómo vamos a esperar a que se encuentren con el complemento en este caso, ya lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a esperar a que se presente disminuido, ¿no? El perfil hepático y nuestro perfil lipídico. ¿Cómo esperamos encontrar nuestro colesterol y nuestros triglicéridos altos? Y nuestra proteinuria, obviamente importante, en 24 horas, ¿cómo va a estar? Obviamente aumentada. ¿En qué rango? En rango nefrótico, mayor a 3.5 gramos, ¿ok? Acuérdense bien la unidad gramos en 24 horas en un día. Entonces vamos a poner esto de rojito, que le vamos a pedir proteinuria, bueno, orina de 24 horas, le sacamos perfil hepático lipídico, también su complemento, y bueno, las otras exámenes también para poder em, descartar otras causas, ¿no? O descubrir qué es lo que le está causando el síndrome nefrótico. Dentro de las causas, ¿a quién encontramos? Glomerulopatías primarias como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, también la enfermedad de cambios mínimos y otras. Dentro de la glomerulopatía secundaria, ¿cuál? Por ejemplo, la nefropatía diabética, ¿no? La nefropatía diabética en estados avanzados ya va a presentar proteinuria en rango nefrótico, al igual que en la nefritis lúpica. Si bien es cierto, va a presentar también ciertos componentes de síndrome nefrítico, en el estadio 4, el estadio 5 va a presentar lo que es proteinuria con un rango nefrótico, pero también va a presentar ciertos componentes nefríticos, ¿no? Como por ejemplo la hematuria. Entonces por ahí también tiene componentes de ambos lados. ¿Quién más? Vamos a subrayarlo de rojito, porque también es una importante causa de síndrome nefrótico, amiloidosis. ¿Ya? Amiloidosis también va a estar causando síndrome nefrótico. Ahora, en cuanto al tratamiento, listo, ya sabemos que tiene síndrome nefrótico el paciente.
¿Cuáles son las primeras recomendaciones que le voy a dar o qué dieta le voy a prescribir al paciente? Hipoproteica e hiposódica, ¿no? Me pueden estar diciendo, Fátima, pero ¿por qué hipoproteica si está con hipoaluminemia? O sea, le voy a bajar más su proteína todavía. En este caso se le va a dar en una dieta hipoproteica en un inicio, porque si nosotros le damos una dieta rica en proteínas, vamos a estar aumentando la cantidad de proteínas que va a estar filtrando el riñón. Entonces vamos a causar aún mayor injuria renal y vamos a exacerbar aún más nuestra proteinuria. Entonces, lo que en un inicio nosotros vamos a requerir es más bien disminuir esta proteinuria y disminuir esta carga proteica que le está llegando al riñón. Entonces se le va a pedir al paciente que siga una dieta hipoproteica e hiposódica para disminuir el volumen, pues, ¿no? El volumen del edema. ¿Qué más podemos darle al paciente? Diuréticos también para disminuir el edema, diuréticos de asa, con o sin ahorradores de potasio. ¿Qué más? Las estatinas. ¿Qué vamos a estar haciendo con las estatinas? Disminuyendo mi colesterol y mis triglicéridos, ¿verdad? Listo. Anticoagulación, porque ya habíamos visto que hay un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, anticoagulación profiláctica, ya sea con heparina de bajo peso molecular o con warfarina, y también antiagregantes, ¿no? Como por ejemplo la aspirina. Listo. Para evitar complicaciones, pues, ¿no? Del estado de hipercoagulación en el que se encuentra el paciente. ¿Y qué más le puedo dar al paciente? Antiproteinúricos, IECA o ARA. ¿Por qué antiproteinúricos? Porque van a estar disminuyendo la presión intraglomerular. Entonces, al disminuir esta presión dentro del glomérulo, pues va a estar disminuyendo también la filtración de estas proteínas, ¿no? Va a estar disminuyendo las proteínas en la orina. Entonces, también se le puede prescribir yecas y aras. Entonces, esto en cuanto al síndrome nefrótico. Y ahora vamos a pasar a ver al síndrome nefrítico. A ver. Ok. Vamos a ver también que en cuanto a la fisiopatología van a tener diferentes mecanismos, ¿no? Clínicamente al síndrome nefrítico, ¿cómo lo voy a caracterizar? Voy a tener tres signos, tres síntomas, que son la hematuria, la proteinuria y la hipertensión arterial. Esta es una proteinuria en rango no nefrótico, ¿ok? No llega a 3,5 gramos al día. Es menor, es mucho, mucho menor esa proteinuria y también vamos a tener la hipertensión arterial. Edema puede haber como no puede haber. ¿Ok? Entonces, sí o sí, para yo estar hablando de un síndrome nefrítico, perdón, nefrítico, tiene que haber hematuria, proteinuria en rango no nefrótico e hipertensión arterial. ¿Ya? Sí o sí, estos tres deben estar presentes para yo estar hablando de un síndrome nefrítico. El edema puede estar presente como también puede no estar presente. ¿Ok? Principalmente estos tres. La hematuria, ¿de qué tipo? De tipo glomerular. Ahorita vamos a ver cómo la diferenciamos de otro tipo de hematuria. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, ¿qué mecanismos se van a dar en este caso? Bueno, en primer lugar va a haber o se va a causar por un depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces va a estar esta inflamación glomerular va a estar mediada por anticuerpos o por depósitos de inmunocomplejos. ¿Esto a qué va a conllevar? A la activación del complemento. Listo. Como hay inflamación glomerular, ¿no? Está mediada por esos anticuerpos, entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? A que haya liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? De interleuquinas 6, 10, factor necrosis tumoral. ¿Qué va a causar todo esto? En primer lugar, va a causar, por ejemplo, esas inmunoglobulinas, los inmunocomplejos, que van a estar causando una disminución en la excreción renal, tanto de agua como de sodio. Entonces, ¿qué voy a ver en mi paciente? No se está excretando agua, entonces el paciente va a presentar oliguria, ¿ya? Va a orinar menos. Entonces, como está reteniendo agua, está reteniendo sodio, ¿qué voy a tener? Hipervolemia, ¿ya? Como hay un aumento de volumen y un aumento de sodio y de agua,
que voy a tener también mi hipertensión arterial. Ahora, está disminuyendo también lo que es mi filtrado glomerular, ¿no? Por la presencia de todas estas inmunoglobulinas, estos inmunocomplejos, entonces, disminuye mi filtración glomerular. Entonces, no solamente está disminuyendo mi excreción de agua y sodio, sino también que mi depuración de creatinina va a estar disminuida. ¿A qué me va a llevar esto? A una azoemia, ¿ok? Va a haber una disminución en la tasa de filtración glomerular. Voy a tener azoemia y voy a tener oliguria. Ahora, como está alterada la permeabilidad de esta membrana basal, también va a causar, va a haber un aumento pues de la permeabilidad y en este caso va a causar ¿qué cosa? Hematuria también, ¿ya? Y por toda la injuria que están causando pues esos inmunocomplejos y la inflamación va a llevar a que haya una hematuria, ¿ok? Y también a que haya proteinuria, pero en rango no nefrótico. Hematuria y proteinuria. Acá le agregan rango no nefrótico. Entonces acá estamos viendo otra vez, ¿no? Más de la fisiopatología. Porque se puede presentar, por ejemplo, va a ser bastante frecuente que se presente este síndrome nefrítico después, ¿no? De una infección post-estreptocócica, ¿no? Entonces un niño, por ejemplo, con algún antecedente de alguna faringoamigdalitis, ¿no? Una infección en la garganta, y que después pueda estar cursando con este síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque, bueno, va a presentar este estreptococoso antígeno, a lo que el cuerpo va a responder con la síntesis de anticuerpos, em, sintetizando anticuerpos, los cuales después van a pues, crear estos inmunocomplejos circulantes, se van a depositar donde en el riñón, en los capilares glomerulares, disminuye nuestra filtración glomerular, ¿a qué nos llevaba? A la oliguria. ¿Qué más? Disminuye nuestra excreción urinaria de sodio. Entonces, ¿qué voy a ver? Por ejemplo, en el laboratorio hay una disminución fraccionaria del sodio, ¿no? Va a ser menor del 1%. Como hay una disminución de la filtración glomerular, también ¿qué voy a ver? Aumento de la creatinina, aumento de la urea. ¿Qué más? Estoy reteniendo sodio, estoy reteniendo agua, edemas, hipertensión arterial, ¿ya? Y también como se activaba el complemento, ¿no? También va a estar disminuido, pues, ¿no? Ya por consumo va a estar disminuido. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a tener en cuanto al síndrome nefrítico? El cuadro clínico. ¿Cómo va a venir el paciente? Con la hematuria. ¿De qué tipo? Glomerular. Ya, hematuria glomerular. Listo. Proteinuria, ¿en qué rango? En rango no nefrótico. E hipertensión. Ya estos van a ser mis tres pilares para el síndrome nefrítico. Acuérdense de estos tres para el síndrome nefrítico. Puede haber o no puede haber edemas y como va a ser un inicio brusco, pero a su vez también va a ser reversible. ¿Ok? Entonces, ya en cuanto a la hematuria de la que estábamos hablando, hematuria, va a ser una hematuria glomerular. ¿A qué me refiero con esto? No entiendo, Fátima, ¿a qué te refieres? ¿Cómo veo esa de mi hematuria urológica, ¿no? Que está causada en mis vías renales, en mi uréter o en mi uretra, ¿no? En una lesión a ese nivel. Por ejemplo, en primer lugar vamos a ver el color, ¿no? Si estamos hablando de una hematuria urológica, qué sé yo, causada por un cálculo en la vía renal, entonces la vamos a ver bien rojita esa orina, ¿no? Porque hay una hematuria pues macroscópica, la estoy viendo, puedo ver la sangre. En cambio, en la hematuria glomerular, más bien la orina va a ser oscurita, ¿ya? El paciente la va a referir como el color de la Coca-Cola, su orina. ¿En qué momento aparece? ¿En qué momento de la micción aparece? La hematuria glomerular está en todo el momento de la micción. Mientras que la hematuria urológica también podría estar en todo el momento, pero también hay algunos pacientes pues, que solamente lo presentan al inicio, otros que solamente lo presentan al final, más bien, ¿no? Te dicen que orinan rojito al final, ¿no? Cuando ya están terminando de orinar, ¿no? Eso también te ayuda a ti a poder ubicar, ¿no? Si es que la lesión o si es que este cálculo me está afectando las vías urinarias altas o las vías bajas. Síntomas, la hematuria glomerular va a ser indolora, obviamente no van a ver.
coágulos, y el examen microscópico, pues, ¿qué es lo que voy a estar encontrando? ¿Ok? Eso es lo que me importa saber a mí. Voy a encontrar cilindros hemáticos y glóbulos rojos dismórficos, ¿ok? Entonces, en la hematuria, causada por mi síndrome nefrítico, es una hematuria glomerular. Al examen microscópico de esa orina, ¿qué voy a ver yo? Glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos, ¿ok? Listo. Em, ok, la proteinuria también va a estar presentándose, pero ¿en qué rango dijimos? En rango no nefrótico. Edema puede o no presentarse, y la hipertensión arterial, pues ya habíamos visto que iba a estar mediada por la retención de sodio y de agua, ¿no? Que se estaba produciendo. Ahora, glomerulopatías primarias que me van a estar causando el síndrome nefrítico, y glomerulopatías secundarias que me van a estar causando un síndrome nefrítico. Primaria, sobre todo la nefropatía por IgA. Secundaria, sobre todo, ¿quién? La glomerulonefritis postinfecciosa, ¿ya? Y también vamos a tener a las vasculitis. Y en cuanto a la nefritis lúpica, Fátima, no entiendo, tú ya lo habías dicho, la nefritis lúpica está en el síndrome nefrótico. Sí, pero también va a estar englobando, o también va a estar incluida en lo que es el síndrome nefrítico, ¿no? En cuanto a la nefritis lúpica, va a estar presentando em, signos clínicos de ambos síndromes, ¿no? Tanto del síndrome nefrótico, porque puede estar presentando pues esta proteinuria en rango nefrótico, como también ciertas características del síndrome nefrítico, como por ejemplo la hematuria, ¿ya? La nefritis lúpica va a estar englobando ambos. Seguimos entonces con el síndrome nefrítico. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual que el nefrótico, ¿no? Con su cuadro clínico, también descartamos causas secundarias y se le puede hacer una biopsia renal. Listo, ahora sí. ¿Cuándo hago yo una biopsia renal? ¿A quiénes les voy a hacer una biopsia renal? Cuando hay una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, o una hematuria glomerular en presencia de crenocitos en la orina, pero estos son mayor de 60%, una falla renal aguda y que no recupere, o sea, que no haya recuperación de mi falla renal aguda en más de 4 semanas, ahí se le puede indicar una biopsia renal, ¿ya? Y también cuando hay una azoemia aguda en un trasplante renal. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que obviamente en este caso el tratamiento va a depender de la causa, ¿ves, no? Causas secundarias, según lo que me ha arrojado mi biopsia renal, pues voy a pasar a tratar la enfermedad de fondo. También puedo usar inmunosupresores, ¿no? En los casos que estén relacionados con alguna enfermedad autoinmune, y también para, obviamente, disminuir pues esta inflamación glomerular que se encuentra en este síndrome nefrítico. Entonces puedo usar corticoides, antiproliferativos como los ciclofosfamida o el micofenolato. También algunos inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y tacrolimus, y otros fármacos biológicos, ¿no? El rituximab, el belimumab. Ahora, para dejar en claro, o para poder nosotros diferenciar bien ambos síndromes, vamos a observar esta imagen donde hemos puesto, ¿no? Las características o la fisiopatología y la clínica de ambos síndromes para que quede bien, bien clarito. Entonces tenemos, primero, a ver, en el síndrome nefrítico que íbamos a tener, que por un aumento de los anticuerpos y por depósito de inmunocomplejos, vamos a tener que va a haber una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la permeabilidad, está bien aumentada. Y también que va a haber, justamente por esta secreción, pues, de todas estas citocinas inflamatorias, vamos a tener que va a haber lesión en mi membrana basal glomerular. Miren, se ha perdido la continuidad, ¿no? Entonces esto va a permitir a que pueda escapar, ¿qué cosa? Tanto la sangre como también las proteínas, ¿no? Entonces esto me va a conllevar a que eh, el paciente muestre como manifestación clínica hematuria y proteinuria en rango no nefrótico y mi hipertensión.
¿no? Por retención de agua y de sodio. Mientras que en el síndrome nefrótico, ¿qué voy a encontrar? Más bien, voy a encontrar que hay un daño. Dijimos que el principal mecanismo por el que se daba era por un daño en los pedicelos del podocito, ¿no? También vamos a tener un aumento de permeabilidad o un aumento en el tamaño de los poritos de la membrana basal glomerular, y también que dijimos que iba a perderse pues esta carga negativa, ¿no? Entonces acá estamos viendo como signitos de positivo. ¿Por qué? Porque se pierde nuestra carga negativa, que anteriormente pues nos ayudaba a repeler a las proteínas que también tienen carga negativa. Entonces, todos estos cambios están favoreciendo ¿a qué? A que se pueda filtrar la proteína por esta barrera de filtración glomerular. Entonces, termino teniendo que se está filtrando mi proteína por la orina. Entonces, ¿qué voy a tener? Una proteinuria masiva, es decir, mayor o igual a 3,5 gramos al día. ¿Qué más? Una hipoaluminemia. Se está escapando esta proteína, me va a llevar a una hipoaluminemia, porque se está escapando mi albúmina. Disminuye la presión oncótica, que me da un edema. Y por último, ¿qué más? La hiperlipidemia, ¿no? Como un mecanismo compensatorio del hígado. Y ya habíamos explicado anteriormente cómo es que se va a dar esta dislipidemia. Entonces, esas van a ser principalmente las diferencias que van a encontrar entre ambos síndromes. Ahora falta poco para terminar. Ya estamos un poco más de la mitad de la clase. Vamos a dar un receso de 5 minutos y continuamos con la clase, ¿sí?
Listo, chicas, volvemos ahora sí. Mm, Realmente hay enfermedades que van a incluir tanto el síndrome nefrótico como el síndrome nefrítico, ¿no? Vamos a estar hablando de un síndrome nefrótico con componente nefrítico. Entonces, cuando estamos hablando de esto, se denomina así cuando un paciente presenta el diagnóstico de síndrome nefrótico, pero además tiene componente nefrítico. ¿Se acuerdan de qué ejemplo característico habíamos mencionado acá? El lupus, ¿ok? El lupus. El lupus va a presentarse como un síndrome nefrótico, pero que también va a tener su componente nefrítico, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que hay algunas enfermedades que van a estar presentando, ¿no? También hay algunas que más bien presentan más componente nefrótico, otras que más bien se caracterizan por presentar un síndrome nefrítico, ¿no? Pero muchas pueden estar variando entre los dos, ¿no? Presentando componentes, pues, de uno o del otro, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la nefropatía por cambios mínimos, esta sí va a corresponder, va a ser característica de qué? De un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico. Igual que habíamos mencionado, ¿no? La glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿dónde la vamos a encontrar o va a ser característica de qué? De un síndrome nefrótico. Nefrótico. Igual, la nefropatía membranosa y la nefropatía o por amiloidosis van a hacer que van a corresponder a un síndrome nefrótico. También se acuerdan que en la tablita que había presentado en cuanto a síndrome nefrótico por alguna causa secundaria, habíamos mencionado también aquí a la diabetes, ¿ya? La diabetes también va a estar presentándose con proteinuria en rango nefrótico, entonces también va a estar entrando en lo que es un síndrome nefrótico. Ahora más bien, en el síndrome nefrítico, ¿a quiénes vamos a estar viendo? A la enfermedad antimembrana glomerular. ¿A quién más? Característico, la glomerulonefritis post-streptocócica, ¿ok? La glomerulonefritis post-streptocócica también va a tener, va a ser representativa del síndrome nefrítico. Y también las vasculitis, ¿ya? Las vasculitis también van a estar incluidas acá, en el síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver las preguntas. Listo, a ver. Pueden ir contestando en el chat si es que saben alguna. Vamos a empezar con esta. Tenemos una mujer de 80 años. Uy, se me perdió el puntero ya. Una mujer de 80 años llega a consulta. ¿Qué presenta? A ver, vamos a ver qué está presentando. Edema de miembros inferiores. Listo. Proteinuria de orina. Acá es donde les decía que se fijen bien, 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 bien en el rango. Porque, por ejemplo, acá que dice proteinuria en orina de 3,5 miligramos. ¿Ok? Entonces, a veces en el examen, por el tiempo, ¿no? El tiempo es corto, entonces a veces leemos muy rápido y se nos pasa este detalle. Entonces, acuérdense de leer muy bien las unidades. Ya, chicos, fíjense muy bien en las unidades. Acá dice proteinuria en orina de 3,5 miligramos en 24 horas. Entonces, esto no es un rango nefrótico, ¿no? Su proteína en orina está bien, es de 3,5 miligramos. Para que sea en rango nefrótico era mayor a 3,5 gramos, ¿ya? Las proteínas en orina, lo normal es que sea menor de 150 miligramos. Entonces, acá estamos hablando de un valor de proteínas en orina normal. La albúmina sérica, ¿en qué está? En 3,5 miligramos por decilitro. O sea, justo está en el límite inferior, pero se mantiene dentro de los valores normales. Entonces, el único síntoma, signo, el único signo con el que está viniendo la paciente, pues va a ser este edema de miembros inferiores. Su diagnóstico probable, ¿cuál será? Ni síndrome nefrótico ni nefrítico, ¿no? Ya eso sí lo descartamos primero. No, 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 infección del tracto urinario,
tampoco me da ninguna manifestación, algún laboratorio que me haga pensar en este diagnóstico. Entonces, en este caso, como solo presenta el edema como síntoma, entonces estamos, como signo, estamos hablando entonces de un edema linfático. Acá, ¿qué dice? Em, Se caracteriza por presentarse como síndrome nefrótico. Ya habíamos visto en el anterior cuadrito, ¿no? Por ejemplo, las vasculitis. Las vasculitis son síndrome nefrítico. Nefropatía por IgA. Acá también está el cuadrito, se me faltó mencionarlo. También está más incluida en lo que es el síndrome nefrítico. Listo. No es. Glomerulonefritis postinfecciosa, que habíamos dicho que era característica del síndrome nefrítico que se presenta en la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Entonces corresponde al síndrome nefrítico. Tampoco es. Nefropatía lúpica. Dijimos que se presentaba como un síndrome nefrótico, pero que también tiene componente nefrítico, ¿ya? Y sobre todo la nefropatía lúpica de estadio 5 también va a estar cursando con lo que es hematuria. Entonces no vendría a ser un síndrome nefrótico franco, al menos en estas opciones no lo escogeríamos porque miren acá quién está también. La amiloidosis renal. La amiloidosis renal sí se presenta como síndrome nefrótico. Y acá lo estamos viendo. Amiloidosis lo habíamos incluido en qué? En el síndrome nefrótico. Entonces aquí esta va a ser la respuesta, ¿sí? A la amiloidosis renal. Acá el edema linfático. Y esta otra pregunta, a ver qué nos dice. Uno de los fundamentos de la fisiopatología de las dislipidemias en el síndrome nefrótico. Lo habíamos explicado al comienzo. A ver si es que saben la respuesta, lo pueden ir comentando en el chat mientras leo las alternativas. Dice, hipoalbuminemia incrementa la actividad de la hidroximetilglutaril-CoA sintasa, perdón, reductasa. Esta es la enzima que les había mencionado al comienzo, eh, la HM, CoA. ¿Ya? Les viene con las siglas, que son esa HM, acá debe decir M. Ah, HM, GCOA. Ya o les viene con las siglas o les viene con el nombre completo. Hidroximetilglutaril-CoA reductasa incrementa el colesterol sérico. Acá nos dice el mismo, ¿no? Hipoalbuminemia incrementa, pero acá nos dice la actividad de esta enzima incrementando triglicéridos. Luego, aumenta los niveles de lipoproteína lipasa. La disminución del lipoproteína lipasa incrementa los niveles de colesterol. Y siempre que el colesterol sérico se incrementa, los triglicéridos disminuyen en forma directamente proporcional. Entonces, si es que saben la respuesta, pueden ir colocándola en el chat. Pueden ahí ver la primera diapositiva. Ya les pasé, pueden revisar la primera diapositiva y ahí van a ver cuál es la fisiopatología de la dislipidemia, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ir viendo. Siempre que el colesterol sérico se incrementa, ¿los triglicéridos disminuyen? No, eso es falso. La disminución del lipoproteína lipasa incrementa los niveles de colesterol. No. Al comienzo habíamos dicho que esta disminución, ¿qué hacía? Aumentaba los niveles de triglicéridos, ¿ok? De triglicéridos. Entonces esta tampoco es la opción correcta. Dice, aumentan los niveles de lipoproteína lipasa. Falso. Disminuye. También habíamos hablado de eso. La hipoalbuminemia ya incrementa la actividad de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ya eso es cierto, incrementando los triglicéridos. Acá es donde está el error. Falso. ¿Qué incrementa? Incrementan el colesterol, ¿ya? La disminución de la lipoproteína lipasa es lo que aumenta el triglicérido. Mientras que el aumento de esta hidroximetilglutaril-CoA reductasa aumenta el colesterol. Entonces la opción A sería la correcta. ¿Ya? Esta opción, la opción A sería la correcta. Entonces, revisen bien la fisiopatología de las dislipidemias, ya para que no se vayan a confundir en estas preguntas. ¿Qué vamos a tener aquí?
Ahora tenemos, a ver, el edema del síndrome nefrótico es causado por, pueden ir comentando en el chat, ya lo habíamos mencionado. Mm, ¿Será por la hematuria, o por la dislipidemia, o por la albúmina, que aumenta la presión oncótica, o que más bien la disminuye, o la anuria, ¿no? A ver, vamos a ver cuál creen ustedes que es la causa, pues, del edema en el síndrome nefrótico. Uy, en el síndrome nefrótico. Pueden escribir su respuesta en el chat. En este caso, la respuesta correcta sería la... ujú. En este caso, la respuesta correcta es la E. Ujú. Vamos a tener que la hipoalbuminemia, ¿qué va a causar? Pues que disminuya la presión oncótica, ¿no? Y por ende, haya una extravasación de los fluidos hacia el espacio intersticial y que se genere el edema. Listo. Otro casito. Paciente con edema en miembros inferiores. Listo. Tenemos el edema. Otra vez proteinuria en 350 miligramos en 24 horas. Miligramos. O sea, no es un rango nefrótico. Y albúmina en 3,5 miligramos por decilitro. Todavía se encuentra dentro de los rangos normales. Indique la sospecha diagnóstica. Se parece mucho a la anterior pregunta. ¿Sí? Entonces ya se sabe la respuesta, ¿no? En este caso sería un síndrome edematoso, ¿ok? Porque es el único signo que está presentando el paciente en el momento. Y por último, el síndrome nefrótico. Esta también ya se la saben. Ahí coméntenla en el chat. Se caracteriza porque... Bien, es la última pregunta y ya de ahí vamos a... Terminamos la clase. Ya está. Entonces, muy bien. En este caso, el... Uy, a ver. Sí, muy bien, chicos. En este caso, el síndrome nefrótico se va a caracterizar por la disminución de la albúmina sérica, por una proteinuria mayor de 3,5 gramos en 24 horas, por una dislipidemia y por edema, ¿no? Entonces sería esta la opción. Listo, entonces, a ver, vamos a marcarla. Ya está. Entonces, esa era la última pregunta que había con respecto a este tema. Acuérdense bien cómo diferencian cada enfermedad en cada síndrome, tanto en el nefrótico como en el nefrítico, cuáles van a ser las causas, ¿ya? Que van a caracterizar a cada uno, la manifestación clínica, em, y también en cuanto al nefrótico, apréndanse muy bien la fisiopatología, ¿no? Por lo que está ocurriendo todos estos cambios, estas alteraciones. Y también otra vez, muy bien, muy bien, muy bien, lean muy bien las unidades. O sea, fíjense bien en las unidades porque por ahí pueden caer. Y eso sería todo, chicas. Si es que tienen alguna consulta, me la dejan en el chat. Y si no, en el grupo de WhatsApp también pueden estar haciéndome preguntas. Entonces, esa sería la clase de hoy. Ahí les comparto el link del post-test y eso sería todo. Nos vemos en la próxima sesión.